continuar con la exposición, brindándole los aportes de las modificaciones sobre el artículo 13 de la Unidad de Ejecutora de Inversiones a cargo de la señora Elizabeth Castillo. Adelante, Elizabeth. Gracias, Vivian. Bueno, continuando con las modificaciones que se han hecho en nuestro reglamento, en el artículo 13, adelante, por favor, sobre las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones, como bien se identifican, se han hecho mejores precisiones, básicamente, sobre las definiciones que se incorporaron al inicio. Efectivamente, dentro de las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones surge la necesidad también de precisar aquí de que el seguimiento se hace sobre el registro y actualización de la información de las inversiones que se realizan en todos los aplicativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, es una precisión tanto en la 4 como en la 6. Y se ha incorporado adicionalmente también una unidad adicional aquí en las funciones de la unidad ejecutora para acentuar el hecho de promover el registro de calidad y con oportunidad en los aplicativos del Sistema Nacional, considerando que estamos trabajando en la integración intersistémica, nosotros siendo parte de la administración financiera del sector público, ¿no? Aquí es importante esta incorporación dentro de las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones porque el acto siguiente, después de haber aprobado nuestro reglamento, la modificación básicamente es actualizar también la directiva de nuestro sistema. Y ahí vamos a ver cómo va a tener impacto justamente este cambio. Adelante, Vivian. Muchas gracias, Elizabeth. Vamos a brindar ahora el pase a la señora Fiorella Bernabé para que nos comente sobre la evaluación de calidad. Adelante, Fiorella. Muchas gracias, Vivian. Sí, respecto al tema de la evaluación de la calidad, lo hemos establecido como que un ítem aparte dentro de esta presentación para que se pueda ver con claridad cuáles son aquellas modificaciones que hemos realizado dentro del reglamento de nuestro sistema. Por favor, si podemos pasar a la siguiente lámina. Gracias, a la siguiente, por favor. Perfecto, muchas gracias. Respecto a la evaluación de la calidad, se han hecho modificaciones tanto en las funciones de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones como de las oficinas de programación multianual de inversiones de los sectores. Es en ese sentido que dentro de la función de la DGPMI, que anteriormente indicaba que nosotros emitíamos una metodología para la evaluación a cargo de los sectores sobre la calidad de los proyectos de inversión que se enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional de esos sectores, se establecía que esta metodología o esta evaluación se daba solamente para aquellos proyectos que hayan sido declarados viables por los 3 niveles de gobierno aplicando metodologías específicas aprobadas por los sectores. Nosotros realizando el análisis y la evaluación respecto a esta función en particular, identificamos que era demasiado limitante, porque solamente se enmarcaba en proyectos de inversión y en proyectos de inversión que hayan sido formulados aplicando metodologías específicas aprobadas por los sectores. En la práctica, realizando la evaluación y la revisión de las metodologías específicas aprobadas por los sectores, pues no tenemos una gran cantidad de metodologías específicas aprobadas, esta es bastante limitada aún, y la evaluación de la calidad es importante que se realice en el más breve plazo. Es en ese sentido que nosotros modificamos dicha función para el caso de la DGPMI y también llevándola de la mano con lo que indica nuestro reglamento de organización y funciones, el ROF del MEF. Es así que se modificó estableciendo que la DGPMI emite una metodología general para la evaluación a cargo de los sectores sobre la calidad de la viabilidad de los proyectos y también hemos incluido la calidad de la identificación y aprobación de las IOR. ¿Por qué hemos incluido las IOR? Porque las IOR también contribuyen al cierre de brecha, también contribuyen a que generemos inversiones de calidad y al servicio público finalmente. Entonces es importante que no dejemos de lado también la evaluación de cómo se están aprobando y cómo se están registrando estas IOR, ya que también hemos identificado en la práctica que en muchos casos, tal vez por desconocimiento
se han estado incurriendo errores, ¿no? Como fraccionamientos, por ejemplo, que han sido temas bastante recurrentes en la revisión que hemos estado realizando desde la DGPMI. Es en ese sentido que se amplía esta metodología para el caso también de las IUAR. Esta metodología es de aplicación de las OPMI, que yo lo voy a comentar con mayor precisión adelante, y que se enmarcan dentro del ámbito de responsabilidad funcional, que ya han sido declarados viables o aprobados por los 3 niveles de gobierno según corresponde. Asimismo, se hizo una modificación en cuanto a la DGPMI, cambiando el término de supervisar la calidad por evaluar la calidad de la aplicación del ciclo de inversión. Esto también mediante muestras de inversiones registradas en los aplicativos informáticos con periodicidad anual. Estos resultados de la evaluación van a ser publicados en la sede digital del MEF y los reportes se van a mostrar en los referidos aplicativos informáticos de nuestro sistema. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. De la mano con ello, se incorporó una función para la DGPMI de efectuar la revisión de la calidad de la aprobación o declaración de viabilidad de las inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a los parámetros y metodologías establecidas por la DGPMI. ¿Esto qué indica? Que tanto la OPMI del sector como la DGPMI tiene ese rol y esa función de efectuar la revisión de la calidad y evaluar la calidad de la aprobación y declaración de viabilidad de las inversiones públicas en los 3 niveles de gobierno, conforme a los parámetros y metodologías establecidos para ello. Ya como ustedes seguro ya tienen conocimiento, hace poco, el 5 de octubre, se aprobó y se publicó la resolución directoral 006. Esta resolución directoral aprueba la metodología general para evaluar la calidad de la declaratoria de viabilidad de los proyectos y la calidad de las IUAR. Esta metodología, como ya lo hemos mencionado, estará a cargo de la DGPMI y de la OPMI sectorial, y básicamente la evaluación considera 2 criterios, los criterios normativos y los criterios analíticos. La evaluación se va a realizar de manera anual en el marco de muestras representativas y rige a partir del año 2023. Esto se ha puesto para el año 2023 para que ya las entidades puedan también ir organizándose, especialmente los sectores, y también nosotros como DGPMI, y también porque nosotros estamos estableciendo que esta metodología, esta evaluación se realice a través de manera informática, a través de un módulo, que es el módulo de evaluación de la calidad de inversiones, que estará habilitado dentro de los aplicativos informáticos del sistema, y la evaluación será en línea. Esto nos ayudará a transparentar la evaluación y también poder visualizar cómo es que se están formulando los proyectos. Los resultados de cada evaluación van a ser públicos en cada formato, ya sea el formato 7 o formato 8, dependiendo si es un proyecto o una IOR, y vamos a poder acceder todos a los resultados de la evaluación. También en la OPMI del sector se hizo una modificación en la que se indica que la OPMI realiza esta evaluación de la calidad mediante muestras, porque es inmanejable realizar una evaluación de todas las inversiones. Entonces tenemos que hacerlo mediante muestras obviamente representativas respecto de los proyectos de inversión y de las IOR que se hayan declarado viables o aprobado dentro de un determinado tiempo en el marco de la responsabilidad funcional del sector de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Como ya les mencioné, en el marco de la metodología general que la DGPMI apruebe para ello. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Vamos a continuar con la ponencia, brindando ahora los alcances de las modificaciones del artículo 17, fase de ejecución, que estará a cargo de la señora Fiorella Bernabé. Adelante, Fiorella. Muchas gracias, Vivian. Sí, continuando con la presentación, para el caso de la fase de ejecución también hemos realizado algunas precisiones. Por favor, si pasamos a la siguiente lámina. Gracias, la siguiente, por favor. Perfecto. En el caso de la elaboración del expediente técnico se han realizado algunas precisiones y se han incorporado también acciones que son súper importantes de comentar en este espacio de reunión.
En el caso de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, como ustedes ya bien saben, este debe sujetarse a la concepción técnica, económica y dimensionamiento contenidos en el estudio de preinversión o ficha técnica con el que se declaró el proyecto de inversión o en la información registrada en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En este numeral está incorporado un aspecto importante respecto a las variaciones en los costos de inversión, ya que nosotros hemos revisado y hemos identificado que en la fase de ejecución se presentan costos bastante altos con relación a los estudios de preinversión o documentos técnicos con los que se declaró la viabilidad de los proyectos de inversión. En ese sentido, se ha incorporado que en caso que existan variaciones de costos de inversión del expediente técnico respecto al costo de inversión declarado viable y resulte superior a un porcentaje establecido por la EGPMI, la unidad ejecutora pondrá de conocimiento esta variación al órgano de control de la entidad, sin que ello implique la interrupción en la fase de ejecución. Respecto a este artículo, precisarles que dentro de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones se está realizando un análisis para poder evaluar, verificar cuáles son estos porcentajes de variación que se están presentando en los proyectos de inversión en la fase de ejecución para poder determinar e identificar este porcentaje de variación al cual sería aplicable esta medida. Con ello también desde la EGPMI se van a establecer coordinaciones con la Contraloría General de la República para poder identificar cuáles son los pasos a seguir respecto a las notificaciones que vayan a realizar las unidades ejecutoras de inversiones a los órganos de control interno de sus entidades, ¿no? Porque vemos que en la práctica hay muchos proyectos que presentan variaciones y por ende las unidades ejecutoras van a tener que comunicar de esta variación a la OSI sin que ello implique obviamente la interrupción de la fase de ejecución. Los proyectos se van a seguir ejecutando con normalidad, pero sí va a haber un tema de comunicación y coordinación con la OSI, ¿no? Eso ya se está trabajando desde la EGPMI y las precisiones respecto a la variación del porcentaje y el procedimiento a seguir en estos casos va a estar claro y definido dentro de la directiva, de la modificación de la Directiva General de nuestro sistema, que también está próxima a publicarse. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Asimismo, se ha realizado una precisión respecto a las modificaciones que se presentan durante la ejecución física de las inversiones. Anteriormente solamente se mencionaban las modificaciones en los proyectos de inversión, pero en la práctica sabemos que las IOAR también presentan modificaciones en fase de ejecución y estas no estaban definidas ni precisadas en la normativa de nuestro sistema. Es en ese sentido que se ha incorporado que para el caso de las IOAR sí se pueden realizar modificaciones en ejecución física, pero estas modificaciones van a estar referidas a el cronograma, los costos y las metas físicas. Estas modificaciones, tanto para proyectos como para IOAR, deben estar registradas en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, deben ser registradas por la unidad ejecutora de inversiones antes de ser ejecutadas, adjuntando el respectivo sustento. Esto, no hay que olvidar que la unidad ejecutora de inversiones es la responsable de la ejecución de las inversiones. Es por ello que se está precisando que estas modificaciones deben ser registradas antes de su ejecución y deben de adjuntar los respectivos sustentos donde se evidencien los motivos de las variaciones. Muchas gracias, Emilia. Primera pregunta. Con relación a la evaluación de la calidad de las inversiones, ¿es posible que los sectores aprueben sus metodologías específicas para evaluar la calidad de las inversiones en su ámbito de responsabilidad funcional? Adelante, Fiorella. Muchas gracias, Vivian. Bueno, con relación a esta pregunta, no es posible nosotros con un tema de ordenar un poco cómo va a ser el proceso de evaluación de la calidad de las inversiones y en el marco también de alinear las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del IMEF, hemos identificado que la metodología es única y es general para el caso de la evaluación de la calidad de las inversiones.
Es en ese sentido que las entidades, es decir, las OPMIs de los sectores y la DGPMI van a tener que utilizar la metodología general aprobada mediante resolución directoral 006 del 5 de octubre para realizar dicha evaluación de la calidad. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Con la modificación del reglamento, se ha incluido que en el caso de la variación del costo de inversión de expediente técnico respecto al declarado viable, resulte superior al porcentaje establecido por la DGPMI. La UEI pondrá de conocimiento esta variación al órgano de control de la entidad, sin que ello implique la interrupción de la fase de ejecución. Esta disposición se aplica a las IOR. Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. No, esta disposición solamente aplica para los proyectos de inversión. Aquellos proyectos que en fase de ejecución, al momento de elaborar sus expedientes técnicos, varíen el costo de inversión de acuerdo a los porcentajes establecidos por la DGPMI, dicha comunicación hacia el órgano de control interno de la entidad solamente aplica para el caso de los proyectos de inversión, no para las IOR. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Con la modificación del reglamento en la que se precisa que la OPMI sectorial deberá, entre otros aspectos, verificar el cumplimiento de la metodología sectorial y normas técnicas de los proyectos de inversión, ello significa que las OPMI tendrán el rol de evaluar los estudios de preinversión y las fichas técnicas que formulen las unidades formuladoras. Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. Bueno, no, con esta función que en realidad ya estaba establecida, pero se han hecho precisiones y modificaciones, no es que las OPMIs vayan a asumir esa responsabilidad y ese rol. Hay que recordar que la responsabilidad de la formulación y evaluación de los documentos técnicos es directa de la unidad formuladora. No obstante, en el caso de las operaciones de endeudamiento externo o aquellas inversiones que vayan a necesitar de algún tema de transferencia de recursos a través de los sectores, sobre ello, la OPMI, en el marco de sus funciones, que ya lo hemos indicado, tienen como funciones aprobar las metodologías específicas, las cuales obviamente consideran las normas técnicas o parámetros técnicos aplicables, y además, considerando que la OPMI aprueba también la estandarización de los proyectos de inversión, lo cual implica considerar las normas técnicas dentro de los sectores, es que se ha considerado que también la OPMI realice dicha verificación. No obstante, no hay que olvidar que la responsabilidad de la formulación y evaluación recae en la unidad formuladora. Esta función no ha sido retirada para el caso de las unidades formuladoras. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Considerando que la unidad formuladora, en el marco de sus competencias, es el órgano responsable de la elaboración, aprobación y/o viabilidad de las fichas técnicas y estudios de preinversión, así como de la aplicación de los contenidos, metodologías generales y específicas, parámetros y normativas sectoriales, corresponde que la DGPMI precise de manera explícita que, para la aplicación de los articulados, la verificación de la OPMI del cumplimiento de los mencionados aspectos se realiza sobre la base de la opinión sustentada y declarada por la unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones u órgano técnico, según corresponda, de acuerdo a la normativa de la organización interna de la entidad. Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. Sí, esta pregunta va un poco de la mano con la anterior. Y efectivamente nosotros en la modificación de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones vamos a realizar mayores precisiones respecto a cómo va a ser esa verificación o esa opinión que la OPMI dé. Definitivamente la OPMI tiene dentro de sus funciones, como ya lo hemos indicado, el aprobar las metodologías y por ende conoce cómo se formulan los proyectos. Igual las opiniones que se vayan a dar van a tener que venir de igual manera
avaladas, sustentadas por los órganos técnicos dentro de sus entidades, ¿no? Ya sean los programas, unidades formuladoras o unidades ejecutoras. Esas precisiones van a estar mucho más puntualizadas, declaradas dentro de la Directiva General. Gracias. Gracias por la resolución, Fiorella. Siguiente pregunta. En el artículo 10 sobre la OPMI, cuando incluyen que cumplan con la metodología general del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las metodologías específicas sectoriales, las normas técnicas que les sean aplicables, en ese sentido, la OPMI tendrá que dar opinión previa antes de la declaratoria de la viabilidad. Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. Respecto a esta opinión, no es una opinión previa a la declaratoria de viabilidad. La única opinión previa a la declaratoria de viabilidad que realiza la OPMI es para el caso de las operaciones de endeudamiento externo. En el caso de la verificación o opinión que vaya a dar la OPMI, ya es para, por ejemplo, los proyectos que, como ya lo indiqué, que vayan a necesitar algún tipo de financiamiento y transparencia de recursos. Es allí donde se va a realizar dicha verificación, pero la opinión o la verificación previo a la declaratoria de viabilidad solamente aplica para el caso de endeudamiento externo. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. ¿Debería la unidad formuladora emitir informe de consistencia después de una actualización del expediente técnico en la fase de ejecución? Adelante, Fiorella. Ok, gracias, Vivian. Sí, bueno, respecto al tema del informe de consistencia, hay que centrarnos un poco también en qué consiste esto, ¿no? O sea, el informe de consistencia, verificar la consistencia o que no se cambie la concepción técnica, es una función de la propia unidad formuladora que se realiza posterior a la viabilidad y cuando ya se cuenta con un expediente técnico elaborado, todavía no aprobado. Es decir, la unidad ejecutora en el marco de sus funciones elabora el expediente técnico y lo remite a la unidad formuladora para que la unidad formuladora realice esta verificación de que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto de acuerdo al documento técnico que sustentó la viabilidad. Es en ese sentido que si, por ejemplo, la unidad formuladora ya emitió su informe de consistencia, lo pasa a la unidad ejecutora para la aprobación del expediente técnico y en el camino surge una actualización del expediente técnico sin que se haya dado inicio a la ejecución física como tal, es decir, ya la inversión está en ejecución, este expediente técnico, esa modificación debería de pasar nuevamente a una revisión de la unidad formuladora para su verificación de que esa modificación no conlleve a un cambio de concepción técnica y por ende tendría que haber un pronunciamiento. Pero si es que ya se realizan actualizaciones del expediente técnico cuando el proyecto está en ejecución física, eso ya es responsabilidad directa de la unidad ejecutora, ya ahí la unidad formuladora no emite ningún tipo de pronunciamiento. Ya es responsabilidad directa de la unidad ejecutora lo que vaya a modificar y vaya a ejecutar. Obviamente, salvaguardando que estas modificaciones no cambien la concepción técnica, económica y dimensionamiento de acuerdo a lo que la norma indica. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el registro de modificaciones que realiza la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones? Adelante. Ok. Sí, esta también es una consulta que nos realizan de manera recurrente. La unidad formuladora, como ya bien se sabe, es responsable de la fase de formulación y evaluación y la unidad ejecutora es responsable de la fase de ejecución. Sin embargo, posterior a la declaratoria de viabilidad pueden surgir variaciones, modificaciones del documento técnico con el que se sustenta la declaratoria de viabilidad, ¿no? Ya sea una estudio de preinversión o una ficha técnica. Es en ese sentido, por ejemplo, cuando se quiere hacer alguna precisión, actualización, mejora al estudio, ahí es cuando corresponde a la unidad formuladora realizar dicho registro en el formato 8A para el caso de los proyectos de inversión. Pero siempre estas modificaciones se realizan por un requerimiento de la unidad ejecutora. No es que la unidad formuladora, porque se le ocurre,
realiza la modificación, no es así. Ya hay que recordar que la fase de ejecución como tal es de responsabilidad directa de la unidad ejecutora. Es por ello que si se identifica algún tipo de mejora previo a la elaboración del expediente técnico, la unidad ejecutora tendrá que comunicar esa modificación a la unidad formuladora para que la unidad formuladora realice el registro correspondiente. Diferencia de los registros que realiza la unidad ejecutora en modificación de la fase de ejecución. Ya cuando se tiene un expediente técnico aprobado, que estamos en ejecución física, esas modificaciones recaen directamente en la unidad ejecutora y ya no pasan por una opinión de la unidad formuladora. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. La unidad ejecutora debe sustentar la consistencia técnica y la unidad formuladora debe verificar y aprobar dicho sustento. Adelante. Gracias, Vivian. Sí, efectivamente, como le mencioné en una pregunta anterior, la unidad formuladora verifica, registra y aprueba dicha consistencia en el marco de los sustentos que la unidad ejecutora realice, ¿no? Es decir, la unidad ejecutora tiene que enviar cualquier tipo de modificación o sustento respectivo de las variaciones que el proyecto vaya a presentar a la unidad formuladora. Y es responsabilidad de la unidad formuladora evaluar, verificar y registrar dicho informe de consistencia. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Siguiente pregunta. Sobre el registro que hace la unidad formuladora de modificaciones previas al expediente técnico, ¿este se hace por única vez? Si se realiza una actualización de expediente o un expediente técnico de saldo de obra, ¿la unidad formuladora ya no haría ese registro? Adelante, Fiorella. Gracias, Vivian. No es por única vez. O sea, va a depender muchísimo de cómo se conciba la ejecución del proyecto, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que se ejecutan con más de un expediente técnico. Entonces, la consistencia se va a realizar por cada uno de los expedientes técnicos. Si ya la unidad formuladora registró y aprobó la consistencia de un expediente técnico de un determinado tramo, por ejemplo, de un tramo, componente o producto, ya inicia la ejecución física del mismo, ya es responsabilidad directa de la unidad ejecutora continuar con dicha modificación o con dicha ejecución. Ahí ya la unidad formuladora no entra a tallar. Pero si es que el proyecto está concebido en más de un expediente técnico, la consistencia del mismo será por cada uno de esos expedientes técnicos y ahí sí participa la unidad formuladora. Gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Vamos a brindarte la última pregunta para darle el pase a María Reyes. Pregunta, Fiorella. ¿La desactivación definitiva de una inversión en el banco de inversiones significa que ya no puede volver a formular la inversión? Adelante. Gracias, Vivian. Bueno, con relación a esta pregunta, la respuesta es depende. Depende de la causal de la desactivación definitiva que se ha dado, ¿no? Porque hay muchos criterios de desactivación que ya están establecidos en nuestra directiva de desactivación, que como lo mencionó María, va a ser actualizada en el marco de las actuales disposiciones que se están dando en este reglamento. Entonces va a depender mucho de la causal por la cual se ha desactivado esa inversión. Por ejemplo, si se desactiva una inversión porque la entidad no era competente para ser formulada, obviamente la entidad no va a poder formular esa inversión nuevamente porque no es competente. Lo tendrá que formular la entidad competente. Si se desactiva una inversión de manera definitiva por pérdida de vigencia, ese proyecto o esa IOAR sí va a poder ser registrada nuevamente. ¿Por qué? Porque la necesidad, claro, obviamente siempre y cuando se identifique que la problemática y la necesidad continúa, ¿no? Entonces sí se puede volver a registrar una inversión. Y por eso indico que la respuesta es en realidad depende, va a depender mucho de la causal de la desactivación para poder precisar si es que una inversión puede volver a formularse o no. Muchas gracias, Vivian. Gracias, Fiorella. Vamos a proseguir entonces la solución de consultas. Ahora le toca brindarle el pase a María Reyes con la siguiente pregunta.
En el párrafo 9.3 del artículo 8 se establece que el órgano resolutivo preside el Comité de Seguimiento de Inversiones. ¿Es posible su delegación? Adelante, María. Gracias, Vivian. Con la reciente modificación de la función del OR, donde se precisó que va a presidir el Comité de Seguimiento de Inversiones, no existe la posibilidad de que no se ha regulado la posibilidad de que ésta sea delegada en otra unidad orgánica en el marco del sistema, ¿no? Toda vez que existe la necesidad de fortalecer las acciones de seguimiento y monitoreo que permitan el cumplimiento de compromisos que se asuman en los espacios de gestión, es decir, en la ejecución de la cartera priorizada de inversiones. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. En el párrafo 12.3 se ha incorporado una función de la unidad formuladora, la de desactivar las inversiones, de acuerdo a los criterios establecidos por la DGPMI. Al respecto, las unidades formuladoras podrían desactivar las inversiones teniendo en cuenta los criterios de desactivación aprobados mediante la resolución directorial 004-2021 EF de 6301. Adelante, María. Gracias. Con relación a esta consulta, mediante la RD04 se aprobaron criterios de desactivación de inversiones. Si bien es cierto, se estableció un periodo para que las unidades formuladoras puedan desactivar las inversiones en base a estos criterios. Actualmente solamente rige para la desactivación de inversiones que realice la DGPMI. En este sentido, si bien es cierto, se ha incorporado el párrafo 12.3 como una nueva función de la unidad formuladora, la desactivación de inversiones, la DGPMI tiene que aprobar nuevos criterios para que puedan ser usados por las unidades formuladoras en la desactivación de las inversiones. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el órgano resolutivo se encarga al gerente municipal? ¿Él podría presidir o quién debe asumir el órgano resolutivo? Adelante, María. Sí, con relación a esta pregunta, sabemos que las funciones de órgano resolutivo no son delegables. El órgano resolutivo es el ministro, el gobernador regional o el alcalde. En ese sentido, el que va a presidir siempre los comités de seguimiento de inversiones va a ser el órgano resolutivo. No existe la posibilidad, como ya había mencionado, de encargar o delegar esta función en el gerente municipal o en otra unidad orgánica de la entidad. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿Quién hace las veces de órgano resolutivo para el caso de una empresa de FONAFE? Adelante, María. Sí, como es de vuestro conocimiento, las empresas, de acuerdo al anexo 1 clasificador institucional del sistema, las entidades se han agrupado por sectores. En ese sentido, FONAFE está está agrupada en el sector del Ministerio de Economía y Finanzas, por tanto, el OR es el Ministro de Economía y Finanzas. Complementando un poco a esta consulta, si bien es cierto que el OR es el que preside en los comités de seguimiento de inversiones, también se debe tener en cuenta que en el marco de nuestra normativa se ha establecido que para el caso de las entidades o empresas públicas pertenecientes al sector GR y GL, el OR realiza sus funciones de seguimiento a través del titular o la máxima autoridad de dichas entidades o empresas públicas. Tal vez esta consulta está relacionada con la última aclaración que acabo de realizar. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable de elaboración de la consistencia? Adelante, María. Sí, gracias. Con la actual modificación de la función de la unidad formuladora, antes se señalaba que la unidad formuladora realizaba la consistencia técnica. Actualmente se ha modificado y se señala o se precisa que la consistencia técnica es verificada y aprobada por la unidad formuladora. Entonces, el responsable de aprobar la consistencia técnica es la unidad formuladora. Adelante, Vivian. Gracias, María. Siguiente pregunta. ¿El órgano resolutivo puede delegar la función de presidir el Comité de Seguimiento de Inversiones? ¿Y cuál sería su marco normativo que lo permita? Gracias, María. Adelante, Sí. María.
Sí, como ya había precisado, el órgano resolutivo es el que preside los comités de seguimiento y no existe la posibilidad de que ésta sea delegada en el marco del sistema. No se ha establecido esa facultad. Adelante, Vivian. Gracias, María. Es la última pregunta para asignarte. ¿La unidad formuladora desactivará las inversiones que ella misma aprueba? Adelante. Sí, la unidad formuladora en el marco del sistema tiene diversas funciones, ¿no? Una de ellas es la formulación y evaluación de proyecto de inversión o la aprobación de IOR. Entonces, en base a los criterios que establezca la EGPMI, que deberán ser diversos criterios, la unidad formuladora desactivará las inversiones, ¿no? Ya sea aquellas inversiones que haya formulado o aprobado, ¿no? Indistintamente. Porque la idea es que las inversiones, por ejemplo, en el caso que hayan perdido vigencia desde la declaración de viabilidad, que era de 3 años, si no se ha realizado con la actualización, sean desactivadas, ¿no? Entonces, ahí la EGPMI va a aprobar mediante resolución directoral cuáles van a ser los criterios para que las unidades formuladoras desactiven las inversiones. Adelante, Vivian. Gracias, María. Vamos a brindarle ahora el pase con las siguientes preguntas a la señora Elizabeth Castillo. Primera pregunta, Elizabeth. En el artículo 3 de definiciones se ha incorporado la definición 18, seguimiento al desempeño de la gestión de inversiones. Al respecto, ¿a qué se refiere el desempeño de la gestión de inversiones? Adelante, Elizabeth. Gracias, Vivian. El seguimiento al desempeño de las inversiones tiene alcance a todas las fases del ciclo de inversiones, es decir, que ahí se están identificando una serie de indicadores, un set de indicadores por cada fase para justamente ponderar y evaluar cómo se está dando el cumplimiento de los objetivos esperados, con evidencias específicas sobre lo que las entidades han declarado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es decir, lo que registran las entidades en nuestros sistemas o nuestros aplicativos informáticos es lo que se va a considerar como parte de esa evaluación, como parte de ese seguimiento al desempeño, ¿no? Y bueno, finalmente, el seguimiento al desempeño de las inversiones tiene relación directa con la contribución al cierre de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios, pues que el seguimiento está vinculado justamente para lograr el fin o el resultado final de las inversiones, que es el cierre de brechas. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Podrían brindar algunos ejemplos de la función de regulación que van a realizar la DGPMI en el marco del seguimiento? Adelante. Gracias, Vivian. La esencia es diseñar una normativa más flexible, ¿no? Y menos rígida, es decir, la vamos a hacer menos complicada. Realmente esa es nuestra esencia en estas mejoras que estamos tratando de implementar. Para que justamente no vaya en detrimento con los resultados esperados por cada una de las inversiones. Y finalmente, si estamos buscando esta esencia, estamos diseñando algunos instrumentos, llámese lineamientos, ¿no? A propósito de la consulta, lineamientos que van a recoger justamente las experiencias y las lecciones aprendidas de las mismas entidades y las mejoras que las mismas entidades nos propongan. Es por eso que, por ejemplo, estamos teniendo ahorita consultas, ¿no? A propósito de las mejoras que vamos a implementar en el formato 12. Entonces, esas consultas que estamos teniendo con algunas entidades que han sido muy receptivas para poder brindar opciones o alternativas de mejora, estamos recogiendo, capitalizando dichas mejoras incluso que se están implementando al interior de las entidades para que se institucionalice, ¿no? Se haga réplica y se amplíe, extrapolándolos a nivel nacional. Entonces, ahorita estamos en una suerte de pilotos, ¿no? Y laboratorios que nos van a ayudar justamente a poder tener la evidencia suficiente para poder plantear nuevos lineamientos. Y con eso quiero decir de que la idea es que estos lineamientos no vayan a competir con nuestra directiva general. Va a haber coexistencia con la directiva general, ya que también esta va a ser modificada. Gracias, Elizabeth. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la desactivación se realizará sobre todos los aplicativos informáticos? ¿Qué aplicativos informáticos? Adelante, Elizabeth.
Como se explicó en la definición, los aplicativos informáticos del sistema van a tener un ajuste sustancial, ¿no? Ese ajuste sustancial lo vamos a ver en los cambios progresivos del 2023. Y adelantándonos a ese contexto que vamos a vivir en el 2023, estamos tratando de integrar todos los aplicativos informáticos en uno solo, ¿no? Pero a nivel tecnológico, efectivamente, ese es el trasfondo, pero a nivel de nuestro negocio, como arquitectura de negocio, lo vamos a ver de manera transparente. Así es que no nos preocupemos mucho por dónde registrar, sino al contrario, ahora los aplicativos van a consumir información de diferentes sistemas administrativos y va a haber realmente información la necesaria para poder completar aquellos registros que no se generan en otros sistemas administrativos, sino van a ser justamente registros que son nuevos o que nacen en alguno de nuestros procesos vinculados a las fases del ciclo de inversiones. Gracias, Elizabeth. Vamos a brindarle el pase ahora al señor Brian Burga con la siguiente pregunta. La disposición 16.5 del reglamento, referida a la aplicación de la ficha técnica simplificada, ¿también se contempla para los proyectos de inversión que hayan sido declarados viables? Adelante, Brian. Muchas gracias, Vivian, por tu intermedio. La respuesta es no. Esta aplicación corresponde para los nuevos proyectos de inversión que estén por iniciar su formulación y evaluación, o de aquellos que todavía no han obtenido la declaración de viabilidad. Cabe precisar que el valor que se ha establecido ya un valor constante, ¿no? Es igual justamente al valor de las UITs para este año, ¿sí? Entonces, en ese sentido no tendríamos ninguna complicación. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por concepción económica? Adelante, Brian. Muy bien, interesante consulta. Justamente dentro del numeral 17.3 del reglamento, se hace mención a este concepto en adición justamente a lo que es la concepción técnica, ¿no? Si bien es un concepto que todavía lo vamos a tratar más adelante dentro de la directiva, ¿no? Ya podemos referir, digamos, este concepto con los proyectos de inversión posterior a su viabilidad, en el sentido que deben mantener una condición de rentabilidad social. Es decir, que la alternativa propuesta, ¿no? Digamos, genere una contribución suficiente al bienestar de la sociedad como un todo para justificar el gasto. Esto me refiero justamente cuando el proyecto ha sido aprobado bajo la metodología de costo-beneficio o cuando existe eficiencia con relación a los recursos empleados y los resultados o impactos alcanzados, ¿no? Esto se aplica cuando el proyecto ha sido declarado viable bajo la metodología de costo-efectividad o costo-eficiencia. Siguiente. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿Puede brindar ejemplos y alcances de los proyectos de inversión de redes de servicios y proyectos multipropósitos? Adelante. Muy bien. En principio, esta es una de las características que se recogen en el numeral 4 en el último criterio, ¿no? La última característica del numeral 16.7 del reglamento, ¿no? Que justamente hace que el proyecto se formule bajo un perfil. Cabe precisar que desde junio del presente año ya contamos con unos lineamientos metodológicos generales para la elaboración de proyectos de inversión para redes de servicios, ¿no? Los famosos PRE, en este caso, donde se establece justamente una red de servicios que se configura cuando participan más de una unidad productora que proveen uno o más bienes o servicios que se encuentran relacionados entre sí, ¿no? Las mismas que no necesariamente pueden estar en una misma entidad o un mismo nivel de gobierno, sino que actúan de forma integradora y complementaria, ¿no? Si queremos tomar un ejemplo, podríamos trabajar una red de servicios de instituciones educativas que pertenecen a una misma unidad de gestión educativa local, a una misma UGEL, ¿no? En este caso se podría identificar la complementariedad entre dichas instituciones educativas, ¿no? Tomando como referencia la intervención en más de una institución educativa, considerando que algunas de ellas pueden prestar un servicio de educación básica a nivel inicial, otras a nivel primario, ¿no?
y asimismo que están integradas porque pertenecen a una misma unidad de gestión educativa local, ¿no? De esta manera, la unidad de gestión educativa local también administra y gestiona el mantenimiento de los locales educativos, ¿no? Y el servicio podría estar dirigido al funcionamiento de toda una red. Ahora, respecto a los proyectos multipropósitos, como yo lo había mencionado, ¿no? Estos proyectos justamente buscan asegurar una economía de escala. Un ejemplo de ello podría ser la oportunidad de optimizar, ¿no? La gestión de un reservorio de agua que permita brindar energía eléctrica a poblaciones rurales, agua para riego en agricultura y agua potable para zonas urbanas. De esta manera se buscará satisfacer las necesidades de diferentes poblaciones objetivos y resolviendo varios problemas en la sociedad. Siguiente. Gracias. Siguiente pregunta. Cuando se habla de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector, ¿se refiere a la OPMI de los ministerios o también a los gobiernos regionales? Adelante. Muy bien. Para resolver esta interrogante, nosotros justamente tenemos el anexo número 1, que es el anexo, el clasificador institucional. Como sabemos todos, son 30 sectores, ¿no? Bueno, dentro de estos sectores justamente podemos recoger, ¿no? A través de los ministerios, ¿no? Ahí están constituidas las OPMIs, quienes, por ejemplo, en el caso del sector de educación, recae el papel dentro de la OPMI del Ministerio de Educación. Y dentro del sector de educación vamos a encontrar adscritas a varias instituciones, como por ejemplo las universidades que se dirían gobiernos nacionales. Pero sí, efectivamente, estas OPMI estarían recayendo dentro de los ministerios. Siguiente. Gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿Cómo definen el término de fecha definida? Adelante. Muy bien, este término se refiere a cómo se encuentra una brecha, ¿no? O sea, de calidad de cobertura en un determinado momento, ¿no? Hay que recordar que este valor se recoge dentro de un instrumento, es un indicador de brecha, ¿no? Y como todo indicador, por sus propias bondades, está justamente asociado, ¿no? A metas, está asociado, en este caso, al tiempo, ¿no? A un plazo definido. Bien. Gracias, Brian. Vamos a continuar con las preguntas, brindándole el pase ahora a la señora Catherine Najura. Primera pregunta. ¿Se puede visualizar el avance de cierre de brechas de productos y resultados por cada entidad? Adelante, Catherine. Gracias, Vivian. Bueno, efectivamente, sí es posible visualizar, ¿no? En qué medida cada entidad está contribuyendo al cierre de brechas. Esto a través del módulo de programación multianual de inversiones, donde existen dos tipos de reportes. Uno en el que se puede visualizar la proyección del cierre de brechas, ¿no? Lo que se espera cerrar en los próximos 3 años mediante la ejecución de las inversiones programadas en la cartera. Y otro reporte que es el reporte de seguimiento de cierre de brechas, donde vemos el comparativo de las inversiones que programó para un determinado año y cuáles son las inversiones que han cerrado las brechas, ¿no? Y viendo un comparativo de la programación y la ejecución del cierre de brechas. Gracias, Vivian. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. En caso la inversión responda a una transferencia de años posteriores y se encuentre en el PMI del sector, pero el gobierno local requiere realizar una incorporación no prevista, adelanto de programación al presente año, no recibió APM, pero habilitará recursos a través de una modificación presupuestaria, ¿qué oficina de presupuesto debe emitir la opinión favorable para la incorporación no prevista? Adelante, Catherine. Gracias, Vivian. Bueno, este es un caso bien particular, ¿no? Donde la inversión es financiada con transferencias de un sector. En este caso, la pregunta indica en los años posteriores, pero la entidad ha determinado que la va a adelantar porque cuenta con los recursos para iniciar la ejecución en el presente año. Y bueno, como el recurso aún no se encuentra o no ha sido asignado en la APM, ¿no? Va a realizar una modificación presupuestaria.
En este caso, la opinión favorable o la opinión respecto a la incorporación de la inversión no prevista debe ser del sector, porque si la inversión es financiada por el sector, pues le corresponde realizar la incorporación no prevista o adelantar la inversión al sector que tiene programada la inversión. Sin embargo, como este requerimiento, pues debe canalizarlo el gobierno local o regional al sector, este adelanto de la inversión es financiada con los recursos de este gobierno regional o local, el documento, ¿no?, que sustenta el financiamiento de la inversión para la incorporación en el presente año, debe emitirlo la oficina de presupuesto a cargo de este financiamiento, en este ejemplo, del gobierno local o regional, el cual debe ser alcanzado, ¿no?, a la OPMI del sector para realizar la incorporación no prevista e incluir este documento de sustento presupuestal en el informe técnico que sustenta la incorporación no prevista. Gracias, Vivian. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. En el caso de una migración en la que los recursos para el presente año los tiene el gobierno local, ¿qué oficina de presupuesto emite informe de opinión favorable? Adelante, Catherine. Bueno, en el caso de una migración va a depender a dónde se migra la inversión. Si se migra a un sector, tendrá que sustentarlo el sector, acompañado del documento de la oficina de presupuesto a cargo del financiamiento. O sea, siempre tiene que ser en coordinación con la oficina de presupuesto de la entidad a cargo del financiamiento. Si la inversión se migra del sector al gobierno regional o local, el informe tendrá que ser del gobierno regional o local que va a tener la inversión programada en su cartera, con el documento de la oficina de presupuesto a cargo del financiamiento. Vamos a suponer si el financiamiento es compartido, es por más de una entidad, entonces se debe contemplar los documentos de opinión presupuestal de las entidades a cargo del financiamiento en el año que corresponda. Gracias, Vivian. Gracias, Catherine. Siguiente pregunta. ¿La opinión favorable de la oficina de presupuesto debe ser emitida a través de un informe? Adelante, Catherine. Bueno, sí, en el anexo 5 de la directiva se establece que es un documento, ¿no? Puede ser un informe técnico o el documento que de acuerdo a los procedimientos internos de la entidad se determine para este sustento. Lo importante es el contenido del documento que se precisa en el anexo 5, ¿no? Y bueno, ya queda a cargo de la entidad determinar si es un informe técnico, un oficio, el documento que determine. Lo importante es la información que contiene.